Hola, mi nombre es Camila Rojas, estudiante del tercer trimestre de Psicología en la Universidad Yacambú. A continuación, mis compañeras y yo haremos una exposición acerca de las emociones para el curso Procesos Fundamentales de Psicología. A continuación, voy a dar una pequeña introducción acerca de lo que son las emociones, las cuales son reacciones psicofisiológicas complejas que surgen en respuesta a estímulos internos o externos relevantes para la persona que las esté experimentando. Estas involucran tres componentes principales, que son los fisiológicos, como cambios en el ritmo cardíaco o sudoración, conductuales, que son las expresiones faciales, el tono de voz, las acciones, y cognitivos, que son la interpretación y valoración del estímulo. Estas reacciones son breves, pero son muy intensas, universales en su expresión básica, como la alegría, la tristeza, el miedo, la sorpresa, el asco y la ira, aunque su manifestación puede variar según la cultura. Las emociones cumplen funciones adaptativas esenciales para la supervivencia, el bienestar y la capacidad de adaptación, ya que nos impulsan a actuar y a regular nuestras conductas frente al entorno. Además, las emociones influyen en procesos mentales como la atención, la memoria y la toma de decisiones, ya que forman base de la inteligencia emocional, que es la habilidad para poder reconocer, comprender y gestionar nuestras propias emociones y los de las demás. Por último, aunque las emociones pueden ser agradables o desagradables, son sumamente necesarias para una vida plena y funcional, y su gestión adecuada es clave para la salud emocional. Ahora bien, ¿cuáles son los aspectos definitorios de la emoción? Los aspectos definitorios de la emoción, especialmente en psicología, son tres componentes principales, por decirlo así. Está el componente fisiológico o neurofisiológico, que son las respuestas corporales automáticas ante un estímulo, como por ejemplo frecuencia cardíaca, respiración, sudoración y tensión muscular, que son las que preparan al organismo para actuar. Tenemos el componente cognitivo, que involucra la valoración, interpretación y reconocimiento consciente de la emoción, es decir, cómo se procesa a nivel mental el estímulo y se etiqueta la emoción experimentada. Y por tercero y último tenemos el componente conductual o expresivo, que se refiere a la manifestación externa de la emoción a través de expresiones faciales, lenguaje corporal y conductas que comunican el estado emocional a otros. Estos tres aspectos interactúan para formar la experiencia emocional completa, que es una reacción bastante compleja del organismo ante estímulos internos y también externos. También existen otros componentes, como por ejemplo la experiencia subjetiva, que es cuando la emoción se vive como un sentimiento consciente con cualidades agradables y desagradables que varían entre intensidad y duración. Y también tenemos la función adaptativa, que sirve para preparar el organismo para responder eficazmente al entorno, lo que facilita así la supervivencia y la interacción social. De todas maneras, los tres que mencioné al principio o los principales que mencioné son los más importantes, por decirlo de alguna manera. Lo que nos lleva a cuáles son las bases neurofisiológicas de la emoción. En psicología, estas se centran en el funcionamiento del sistema nervioso, en especial el sistema límbico y el sistema nervioso autónomo. El sistema límbico, que incluye estructuras como la amígdala, el hipotálamo, es fundamental para procesar, generar y regular las emociones. Por ejemplo, la amígdala es fundamental porque evalúa rápidamente los estímulos emocionales, activando respuestas como el miedo o la ansiedad, mientras que el hipotálamo regula la liberación de hormonas que preparan al cuerpo para reaccionar ante estos estímulos, como por ejemplo la adrenalina en respuesta de lucha o huida. Además, neurotransmisores como la dopamina y la serotonina juegan un papel clave en la experiencia emocional, influyendo en el estado de ánimo, en la motivación y en la estabilidad emocional. La dopamina está bastante relacionada y asociada con las sensaciones de recompensa y satisfacción, y la serotonina con el bienestar y la regulación del ánimo. Otras estructuras cerebrales, como por ejemplo el tronco encefálico, modulan la excitación y regulan el sistema nervioso autónomo, ya que controlan respuestas fisiológicas automáticas como
el ritmo cardíaco, la respiración, lo que acompaña a las emociones. La corteza frontal también interviene en la interpretación consciente y la regulación de las emociones, lo que hace que se integre una experiencia emocional con la memoria y el razonamiento. La teoría de la emoción según James Lange, propuesta por William James y Carl Lange. Esta teoría sostiene que las emociones son el resultado de la percepción de cambios fisiológicos en el cuerpo. Según esta perspectiva, primero experimentamos una respuesta fisiológica a un estímulo, como el aumento de pulso o la sudoración, y posteriormente interpretamos esta respuesta como una emoción. Por ejemplo, si vemos un perro agresivo, nuestro corazón comienza a latir más rápido e interpretamos esa respuesta fisiológica como miedo. Otra sería la teoría de Cannon-Brad. Walter Cannon y Philip Brad critican la teoría de James Lange al argumentar que las emociones y las respuestas fisiológicas ocurren de manera simultánea, pero de forma independiente. Según esta teoría, cuando sentimos una emoción como el miedo, la señal de estímulo se envía al cerebro, que a su vez activa tanto la experiencia emocional como la respuesta fisiológica al mismo tiempo, sin que una influya en la otra. También está la teoría cognitiva de Snatcher, propuesta por Stanley Snatcher. Esta teoría sugiere que la experiencia emocional es el resultado de una combinación de la respuesta fisiológica y la interpretación cognitiva de esa respuesta. Según Snatcher, primero experimentamos una reacción fisiológica y buscamos información contextual para etiquetar y dar sentido a la emoción. Por ejemplo, si sentimos un aumento de frecuencia cardíaca y estamos con una situación peligrosa, podemos interpretar esta sensación como miedo. La teoría del proceso oponente, desarrollada por Richard Solomon, en la teoría sugiere que las emociones son parte del sistema de regulación de afecto que opera en respuesta a la experiencia emocional. Según esta teoría, cuando experimentamos una emoción intensa como el miedo, se activa una respuesta oponente que contrarresta la emoción original y eventualmente provoca una sensación opuesta, como la calma. Este proceso ayuda a regular y equilibrar nuestro. Cada una de estas teorías ofrece una perspectiva única como se forman y experimentan las emociones, contribuyendo a nuestra comprensión del complejo emocional. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Daniela Ruiz y el día de hoy me corresponde hablar sobre las emociones. Recordando lo que explicó anteriormente mi compañera Camila, las emociones son reacciones inmediatas psicológicas y fisiológicas ante estímulos, ya sean externos o internos. Yo voy a hablar específicamente sobre las emociones positivas y las negativas. Que estas, aunque se clasifiquen de esta manera, no deben de considerarse como buenas o malas. Simplemente hay que tomarlas como una reacción que puede interpretarse y que dependiendo de cómo las gestionemos, podremos volverlas funcionales o suprimirlas. Ahora hablaremos sobre las emociones positivas. Son aquellas que aumentan nuestra capacidad para existir, pensar y actuar plenamente. Ayudan en nuestro bienestar psicológico, apoyan nuestra motivación, además de que fortalecen nuestros vínculos sociales. Algunos ejemplos de las emociones positivas pueden ser el amor, la alegría o la admiración, además de muchas otras. Y como vemos en la diapositiva, sentir gratitud al recibir ayuda es un claro ejemplo de este tipo de emoción. Ahora hablaremos sobre las emociones negativas. Estas, aunque disminuyen nuestra energía momentáneamente, son las que nos alertan, nos protegen y nos ayudan a impulsar una reflexión o el cambio. Ahora vamos a hablar sobre las diferencias entre emoción, sentimientos y estados de ánimo. Y en la diapositiva tenemos diversos textos que van a ayudarme a explicar esto. Imagina que estás hablando con un familiar o un amigo y de repente te grita algo injusto. En ese momento nos sobresaltamos, nuestro corazón empieza a latir y nos damos cuenta de que estamos molestos. Esto es una emoción. Como hemos explicado a lo largo del video, es una reacción inmediata y breve que ocurre por un estímulo significativo. Después, con el pasar de las horas, seguimos pensando en lo que pasó. Nos sentimos heridos, quizás hasta decepcionados, y reflexionamos acerca de esa relación. Eso que estamos experimentando ya es un sentimiento. Los sentimientos son emociones procesadas por el pensamiento. Estas están teñidas por nuestra perspectiva, o sea, nuestra historia, nuestros principios, nuestros valores, todo lo que ya hemos vivido influye en los sentimientos que podemos llegar a tener. Después, con el pasar de los días, andamos de mal humor,
estamos sensibles sin razón alguna, a veces hasta por situaciones que no merecen tanta emoción, y lo peor es que ni siquiera sabemos por qué. Y que incluso nos ponemos así por cosas que no tienen nada que ver con lo ocurrido. Esto ya no es ni una emoción ni un sentimiento, es un estado de ánimo. Un estado de ánimo, una disposición general que colorea nuestra perspectiva del mundo. Dependiendo de nuestro estado de ánimo, podemos reaccionar de forma significativa ante diversas situaciones que pueden estar y no relacionadas con lo que causó ese estado de ánimo. Y lo peor es que muchas veces no sabemos a qué se debe. Saber el significado de estos tres nos ayuda mucho en el desarrollo de la inteligencia emocional, porque a algunas personas les pasa que en sus emociones se dejan llevar y toman decisiones apresuradas. Cuando estamos sintiendo, cuando estamos en el proceso del sentimiento, es que deberíamos de tomar esas decisiones, porque ya procesamos con el pensamiento lo que el cuerpo reaccionó o el cómo reaccionamos. Y por ello es importante el conocimiento de estas tres en sí. El estado de ánimo es mucho más prolongado. Los sentimientos tienen una mayor duración que la misma emoción, que suele ser mucho más breve. Ahora vamos a hablar sobre los componentes de las emociones. El primero es el componente fisiológico, lo que sentimos en el cuerpo. Es la reacción física, el cambio del organismo y está relacionado con el sistema nervioso. Este componente está hecho para actuar de forma inmediata, para que nuestro cuerpo se ajuste rápidamente a las emociones. Por eso muchas veces pasa que tenemos algún sentimiento y ni siquiera sabemos por qué. Un ejemplo de esto puede ser el miedo. Cuando tenemos miedo, de la nada empezamos a temblar, comenzamos a sudar, nuestro corazón late muy rápido, nos tensamos y a veces ni siquiera nos hemos dado cuenta del miedo. El segundo componente es el cognitivo, o sea, lo que entendemos e interpretamos. Aquí entendemos que estamos pasando por una emoción. Y cuando entendemos que estamos pasando por esa emoción, le damos un significado. Decimos, esto es esto. Este componente está muy relacionado a cuando nosotros venimos. Este componente está relacionado a cuando a veces suceden situaciones y todos pueden reaccionar de diferente forma. Imagínate que alguien hizo un chiste sobre una persona o sobre ti. Dependiendo de lo que pensemos, del cómo lo interpretemos, podríamos reírnos con la persona o molestarnos, ponernos tristes. Eso depende de cada quien. Después tenemos los componentes conductuales, o sea, el cómo nos expresamos. Aquí ya va todo lo relacionado al lenguaje corporal y a la expresión verbal. Cabe destacar que muchas expresiones, un ejemplo puede ser cuando estamos alegres, que hacemos mucho contacto visual, estamos muy activos. Aquí esa es nuestra expresión verbal. Y cabe destacar que muchas emociones son universales, como el miedo o la alegría, pero otras dependen de la personalidad y de la cultura. Ahora vamos a hablarles sobre la importancia del sentimiento agradable. El primer punto nos dice que mejora nuestro bienestar integral. Cuando nosotros tenemos una disposición positiva, es claro que nuestro bienestar psicológico mejora, pero la psicología positiva ha hecho estudios que demuestran que el estar mayor tiempo con sentimientos agradables hacen que nuestro sistema inmunológico se fortalezca. El segundo punto dice que nos ayuda a construir relaciones sanas. Cuando estamos alegres, somos más dispuestos, más colaborativos, más empáticos y es más fácil que nuestras relaciones puedan fortalecerse. El tercer punto habla sobre cómo potencia nuestra creatividad, motivación y rendimiento. Cuando tenemos una disposición alegre, cuando estamos en un estado emocional positivo, podemos resolver problemas con mayor facilidad, tomamos decisiones más coherentes, además de que pensamos con mayor claridad. Y el último punto es que nos protegen emocionalmente. Cuando nuestra base, nuestro sentir suele ser positivo o está mayormente positivo, somos más resilientes y es más probable que podamos salir de una situación difícil. Un ejemplo de esto puede ser cuando una persona es muy negativa, se la pasa mucho tiempo con emociones negativas o al menos mal gestionadas, cuando le pasen cosas malas va a pensar que eso siempre le sucede, que simplemente a ella. En cambio, una persona que es positiva, que es más alegre, va a decir, bueno, estas son cosas que pasan, yo puedo salir de aquí, porque aumenta nuestra motivación. Eso ha sido todo, las dejo con mi compañera. Las expresiones de las emociones.
Una herramienta fundamental en la expresión de las emociones es el lenguaje corporal, porque es la manera de nosotros expresarnos y comunicar las emociones. Entre esas expresiones de las emociones tenemos las expresiones faciales, tenemos la postura corporal, tenemos los gestos, tenemos el contacto visual y la proximidad. En la primera, que son las expresiones faciales, se consideran emociones tanto de tristeza, rabia, sorpresa, entre otros. Un ejemplo claro es la sonrisa, que nos demuestra que estamos felices. Otro ejemplo es cuando levantamos las cejas, demostramos allí algún tipo de sorpresa. Ahora bien, la postura corporal. La forma en que nosotros sostenemos nuestro cuerpo habla mucho de cómo nos sentimos emocionalmente y nuestra actitud. Como por ejemplo, si nosotros estamos parados de manera erguida, de manera derecha, estamos demostrando algún tipo de confianza y seguridad en algo. Mientras si nosotros nos echamos hacia atrás, cruzamos los brazos, estamos demostrando que eso no nos interesa. Ahora bien, en cuanto a los gestos, los movimientos de las manos, brazos, entre otras, le da un sentido extra, le da un significado a las palabras, como por ejemplo, si nosotros estamos jugando con un lápiz X o X objeto, estamos demostrando alguna inquietud o ansiedad. Ahora bien, en cuanto al contacto visual, la mirada es una manera poderosa de conexión, de comunicarnos. Como por ejemplo, si nosotros estamos viendo con una mirada fija, estamos demostrando que eso es de nuestro interés, estamos demostrando respeto y confianza. Ahora bien, si nosotros evitamos esa mirada, estamos siendo deshonestos, estamos siendo irrespetuosos o que eso no nos interesa. En cuanto a la proximidad, la distancia física es una manera también de comunicarnos, como por ejemplo, demostramos si nos sentimos en confianza o cierta comodidad. Cuando nosotros tenemos una distancia cercana a alguien, estamos demostrando que hay intimidad o algún tipo de interés. Aspectos sociales y culturales de las emociones. Tenemos 3 aspectos a debatir, que es las normas sociales y reglas de exhibiciones emocionales, la influencia y contagio social y el apoyo social. En la primera, en las normas y reglas de exhibición de las emociones, estas nos ayudan o guían a las personas a cómo deben expresarse en diversas situaciones en público. Hay culturas, por ejemplo, que las personas tienen que ser más reservadas, más cuidadosas al momento de expresar las emociones en público, mientras que hay otras culturas que tienen las personas el libre albedrío. Tenemos la influencia o contagio social. Las emociones influyen en las emociones de otras personas y más si son contagiosas, como por ejemplo si nosotros estamos rodeados de un grupo de personas felices, es muy probable que nosotros nos sintamos felices. Lo mismo pasa cuando hay personas que están riéndose, la risa suele contagiarse. El apoyo social. Es el apoyo social y el sentirnos en confianza con otras personas ayudan a el individuo a expresarse de mejor manera las emociones y también a controlar un poco lo que es el estrés y esas emociones que suelen ser negativas. Herramientas para el manejo de las emociones. Estas nos permiten comprender, manejar y responder de la manera adecuada a las emociones de nosotros mismos y de los demás. Entre esas tenemos identificar y aceptar las emociones, el responder al identificar previamente, ya sea la tristeza, la ira, la felicidad, nos ayuda a expresarnos y mantener una comunicación sana con los demás. En cuanto al diario emocional, escribir sobre nuestras emociones y la manera de cómo nosotros las identificamos y reaccionamos ante ellas nos ayuda a hacer especie de un patrón para futuras respuestas, a hacerlo de la mejor manera. La respiración profunda. La respiración profunda es una técnica muy maravillosa porque nos ayuda a regular y a controlar nuestro sistema nervioso central en momentos de estrés. Es una manera de nosotros como calmarnos y aliviarnos un poco. Lo que es las distracciones sociales, el participar en el ir a lugares que nos generan bienestar es liberador para nosotros desconectar y dar pausa a aquella emoción intensa que tenemos al momento.
el escuchar música, el salir a bailar, entre otras actividades. Ejercicio físico. El hacer actividad física nos ayuda también a lo que es regular todo lo que es y aquello que nos abruma y liberar el estrés y nos da un mejor estado de ánimo, nos sentimos también un poco más energéticos. La búsqueda de apoyo social, el comunicarnos, sentirnos apoyados con otras personas nos ayuda a dar especie de otra perspectiva, nos ayuda a tener un poco más de confianza, nos ayuda a sentirnos más libres y más tranquilos. La empatía, la capacidad de comprender y el hablar y compartir con otras personas nos ayuda a lo que es un mejor estado de ánimo, es positivo para lo que es la reducción de conflictos que puedan estar presentándose. Hola, soy Samuel Antarazzi, curso el tercer trimestre de la licenciatura en Psicología en la Yacambú y a continuación hablaré acerca del estrés. El estrés se define como un conjunto de reacciones físicas, emocionales y conductuales que experimenta una persona cuando enfrenta una situación que percibe como amenazante, demandante o que sobrepasa, por decirlo así, nuestros límites para afrontarla. Este término fue introducido en el ámbito médico y psicológico en 1936 y lo describen como la respuesta inespecífica del organismo a cualquier demanda externa. El estrés también se define como un proceso en el cual el individuo evalúa las demandas del entorno y sus propios recursos para hacerles frente. Si percibe que dichas demandas superan sus capacidades, se genera una respuesta de estrés que activa mecanismos fisiológicos y emocionales para intentar adaptarse a dicha situación. Es importante destacar que no todo el estrés es negativo. ¿Por qué? Porque existen dos tipos. El eustrés, que es una forma positiva, activa, que motiva, estimula y permite afrontar retos de forma activa. Y el diestrés es el estrés que es negativo y perjudicial, el que conocemos, que genera malestar y puede afectar a la salud física y mental. Entre las causas del estrés están varios tipos de causas. Tenemos la principal, que son las causas físicas, que son aquellos factores que afectan directamente al cuerpo, es decir, como enfermedades agudas o crónicas, dolor persistente, fatiga, entre otros. También tenemos las causas psicológicas, que son todos aquellos factores internos relacionados con las emociones. Pensamientos negativos, pensamientos muy recurrentes, ansiedad sin motivo alguno, baja autoestima, depresión u otros trastornos que puedan existir, como puede ser el de personalidad. También tenemos las causas sociales, que son los factores vinculados con el entorno social en sí y las relaciones interpersonales. Incluyen conflictos familiares, problemas de pareja en el trabajo, bajo rendimiento en el ámbito académico o laboral, en lo personal, la presión social, etc. También tenemos las causas ambientales, que son factores externos que alteran el ambiente habitual de la persona, como vivir en contextos de violencia, pobreza, contaminación ambiental, ruido excesivo, catástrofes naturales como terremotos, accidentes o situaciones de guerra. Tenemos alteraciones o patologías asociadas, que quieren decir que son determinadas como enfermedades psiquiátricas, neurológicas o endocrinas, que pueden actuar como causa o factor que provienen del estrés como tal. Por ejemplo, trastornos de ansiedad y depresión, cualquier trastorno que puede crecer por motivo del estrés, que bueno, hay diferentes tipos, enfermedades neurodegenerativas, hay muchos tipos de consecuencias a nivel de salud mental a causa del estrés. Puede crear muchas enfermedades también, como el Alzheimer, los trastornos endocrinos, entre otros. En cuanto a las consecuencias del estrés, tenemos dos tipos a corto plazo, que son dolores de cabeza, tensión muscular, palpitaciones o taquicardias, alteraciones del sueño, como insomnio, hipersomnia, dificultad para concentrarse, ansiedad y estar muy irritable, problemas digestivos, entre otros. A largo plazo tenemos trastornos cardiovasculares como hipertensión o infartos, trastornos de depresión y ansiedad,
disminución de nuestras defensas inmunológicas, tenemos alteraciones hormonales, deterioro de nuestras relaciones sociales y familiares, entre otros. En cuanto a las estrategias de afrontamiento del estrés, tenemos que entender que esta consiste en los esfuerzos cognitivos y conductuales que realiza una persona ante una demanda interna o externa que considera estresante. Estas estrategias pueden ser como identificación y organización de prioridades o problemas, solución de la problemática, administración adecuada del tiempo, búsqueda de ayuda tanto profesional o social, toma de decisiones razonadas, prácticas de relajación como respiración profunda, meditación, yoga, realizar actividades físicas, técnica de visualización. También tenemos el utilizar las actividades recreativas para distraerse un poco y drenar un poco todo este estrés que esté presente en nuestras vidas, entre otros. Para concluir, durante todo lo que hablamos mis compañeras y yo, se diferenciaron bastante y se remarcó bastante eso, los conceptos como emoción, sentimiento y estado de ánimo. Valorando mucho la función de las emociones positivas y también las negativas en nuestra salud emocional. Se destacaron muchas cosas como el manejo de las emociones, las consecuencias, las estrategias de enfrentamiento, entre otros. Conocer cómo funcionan las emociones y el estrés permite fortalecer nuestras relaciones sociales y desarrollar recursos para enfrentar cualquier cosa que se nos atraviese en la vida, y el autoconocimiento es algo muy importante durante todo este proceso para mejorar nuestra calidad de vida. La prevención, el autocuidado y la búsqueda de apoyo social y profesional son recursos esenciales para poder afrontar de forma saludable todas los demandantes o cosas estas que tanto internas como externas, como el estrés, que nos pasan en nuestro día a día. Gracias.